¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo módulo de capacitación virtual, remota y gratuita, organizada por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora a través de su Facultad de Ingeniería, para la red de profesionales y alumnos de las distintas carreras de higiene y seguridad que se brindan desde esta universidad. Mi nombre es Juan Cruz de Ramo, soy docente de la universidad, de la Facultad de Ingeniería para la carrera de higiene y seguridad en la sede de Capital, y como profesor adjunto en la Cátedra de Higiene y Seguridad que se brinda para las distintas ingenierías de esta casa de estudios. Soy egresado de esta universidad como licenciado en Higiene y Seguridad y como especialista en Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sostenible, y también, bueno, egresado en la UTN como profesor en disciplinas industriales. En esta oportunidad me han propuesto y me enorgullece poder dictar esta capacitación, me han propuesto desarrollar un módulo sumamente técnico y específico como lo es espacios confinados. Es un módulo que me toca muy de cerca, actualmente me desempeño como jefe de bomberos en un cuartel de La Plata, eh, y es un tipo de operación de emergencia muy recurrente, al menos en nuestra jurisdicción, tanto sea en operaciones de rescate en ámbito laboral, como en algunas situaciones donde por ahí quedan pozos abiertos y debemos ingresar para hacer rescate de personas o inclusive de animales que caen en este tipo de espacios. Así que, si les parece, damos inicio a la capacitación, donde vamos a ir desarrollando distintas temáticas. Para empezar, como bien sabemos, el objetivo específico de esta capacitación es poder brindarle a los futuros licenciados en higiene y seguridad que cursan la carrera actualmente, o fortalecer en el caso de los profesionales en actividad, los fundamentos teóricos asociados al trabajo dentro de espacios confinados. Tanto sea determinando las medidas preventivas como para poder desarrollar de forma segura este tipo de actividades, como también establecer cuáles son los procedimientos de rescate para garantizar las tareas en caso de alguna falla que implique algún tipo de accidente. Vamos a desarrollar un poco lo que es la clasificación de estos espacios confinados, cuáles son los tipos de trabajos recurrentes, cuáles son los riesgos y la causa de los accidentes, las normas de seguridad que están pautadas para el ingreso a espacios confinados. Vamos a ver lo que es el uso instrumental de medición para medir la atmósfera interior en el recinto, tanto sea para medir oxígeno, explosividad, presencia de algunos contaminantes químicos en particular. Vamos a ver cómo ventilar a estos espacios confinados como medida de ingeniería correctiva en caso de algunos valores que no estén dentro de los parámetros aceptables. Y vamos a ver a rasgos generales todo lo que tiene que ver con el uso de equipos de protección personal y trípode de rescate. Bien, esta imagen la uso de portada para iniciar la capacitación porque me ha llamado poderosamente la atención. Es un monumento que representa a todos aquellos trabajadores que se han desempeñado y desempeñan actualmente bajo tierra, en lo que son las redes cloacales, por ejemplo, y que han perdido su vida en este tipo de actividad. A Dios gracias, hoy por hoy la disciplina de la higiene y seguridad se ha puesto a la vanguardia en la reglamentación e implementación de distintas medidas tendientes a mitigar los riesgos y a permitir que el trabajador pueda desarrollar sus tareas de forma segura sin poner en riesgo su integridad física ni su salud a largo plazo. ¿Qué es un espacio confinado? ¿A qué nos referimos por espacio confinado? Es un recinto que permite el ingreso de una persona para un trabajo eventual, circunstancial, como podría ser una reparación, algún trabajo de mantenimiento, donde la persona puede ingresar, o sea, tiene el tamaño suficiente para permitir que algún trabajador ingrese eventualmente a ese espacio, pero que no está pensado, no está diseñado ni construido para un trabajo permanente, ¿sí? Tiene aberturas de entrada y de salida muy pequeñas, donde inclusive muchas veces hay que ingresar acostado o en una posición un poco incómoda.
está diseñado solamente para tener un ingreso eventual, con alguna escalerilla de ingreso, tipo gato, alguna boca de hombre que esté cerrada y que haya que abrir eventualmente para poder hacer el ingreso, pero principalmente tiene una ventilación, una atmósfera interior que es desfavorable. Y esto tiene que ver con los riesgos propios de este espacio confinado y su caracterización. Podemos encontrarnos con deficiencias de oxígeno, podrían haber lodos que inclusive generen un consumo del oxígeno en el interior de este espacio confinado, podría haber generación de sustancias que pudiesen resultar tóxicas para el organismo, como podría ser el gas de los pantanos, el ácido sulfídrico, podría haber presencia de una atmósfera inflamable, explosiva, producto de acumulación de vapores en su interior, en fin, muchísimos riesgos derivados de la ventilación, de la atmósfera interior, como también, obviamente, los riesgos propios de trabajar en un espacio que normalmente es reducido, con el riesgo de golpes, donde pasan cañerías que transportan gases o distintos tipos de fluidos líquidos, como podría suceder con riesgo de electrocución por cableados que pasan dentro del espacio confinado. O sea, estamos hablando de un espacio sumamente reducido, con una deficiencia en la atmósfera probablemente, y donde hay una infinidad de riesgos que necesitamos neutralizar, mitigar para desarrollar el trabajo de forma segura. En este contexto, la República Argentina tiene un marco de referencia normativo, como lo es la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 953 del año 2010, que a ciencia cierta técnicamente no dice nada, sencillamente lo que hace es referenciar como cumplimiento obligatorio la norma IRAM 3625 del año 2003, que es la norma técnica de la cual nosotros nos vamos a valer para poder hacer el trabajo de forma segura, desarrollarlo de forma segura. La norma IRAM sí especifica un montón de parámetros que tenemos que tomar en cuenta, muchos de los cuales vamos a desarrollar a lo largo del presente módulo. En esta lámina lo que podemos observar son distintas configuraciones de espacios de trabajo donde nos encontramos frente a espacios confinados. Podrían ser alcantarillas subterráneas, imagínense, por ejemplo, el personal de, no sé, se me ocurre AISA, en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene que entrar al alcantarillado a hacer distintos trabajos de mantenimiento o de reparación. Tanques de almacenamiento, como podrían ser los silos de granos en algún ámbito agroindustrial, y haya que ingresar a ese espacio confinado a hacer tareas de mantenimiento o a mover los granos que hayan podido quedar en el interior. Túneles, pozos nos pasa, como decía en la introducción, muy recurrentemente en el contexto de trabajo de los bomberos, cuando quedan pozos abiertos, y bueno, caen animales o caen muchas veces chicos que están jugando en la zona, y hay que proceder al descenso en un espacio que está abandonado desde hace mucho tiempo y que genera sus riesgos, por supuesto. Plantas depuradoras, bodegas en el caso de los buques, tanques cisternas, puede ser por ejemplo de combustibles, o que transporten distintas sustancias, algunas por ahí de índole corrosiva, lo vamos a ver los riesgos particulares en este tipo de casos. Por ahí hay que entrar a hacer un trabajo de soldadura en un tanque que hasta ese momento había funcionado como almacenamiento de sustancias inflamables, en fin, con el riesgo de explosión derivado. Todo este mundo de distintas configuraciones de espacios constituyen distintos tipos de espacios confinados, pero que se van a regir por las mismas recomendaciones técnicas y el mismo marco legislativo. En esta imagen vemos distintas situaciones de ingreso a espacios confinados. Si bien todas referencian ingreso a este tipo de áreas de trabajo, este tipo de espacios, bien podemos observar de que no todos requieren el mismo nivel de protección, o no todos están cumpliendo ese nivel de protección. En la primera imagen podemos ver un trabajador, acá estamos haciendo un poco de imaginación, por supuesto. Vemos a un trabajador que está ingresando con su casco, con un mameluco de trabajo, que tiene un multigas puesto en el bolsillo, por lo que entendemos que quizás ese espacio confinado es un espacio que
está en construcción. Podría ser un tanque cisterna en construcción, que no ha almacenado ningún producto hasta ese entonces, que ha tenido una medición en la atmósfera interior previa, que la atmósfera se ha considerado segura, y por esta razón el operario ingresa por esa boca de hombre descubierta, ingresa sin ningún tipo de protección respiratoria. Después vamos a ver cómo es un poco la configuración del análisis, de qué tipo de protección es la correspondiente. En la imagen que hay sobre la derecha, en cambio, ya podemos ver un trípode para un descenso no horizontal como la primera imagen, sino vertical, inferior, o sea, hay que descender al espacio confinado, eso es un centro de entrenamiento a ciencia cierta, donde podemos ver humo que sale, o vapores que salen de ese orificio, y vemos al trabajador que ingresa con el trípode, con un sistema de cuerdas para descenso, con un equipo de respiración autónoma que lo aísla del ambiente. Y un auxiliar, un operador auxiliar desde el lado de afuera, también con su correspondiente arnés, que va a ser el asistente de la operación, una persona crítica, sumamente fundamental en el trabajo dentro de los espacios confinados, como vamos a ver a continuación. Sin embargo, vemos que ese trabajador está entrando con un mameluco, no está entrando con ningún tipo de traje de protección química. En las imágenes que tenemos debajo también vemos ingresos verticales. En la imagen de la izquierda vemos a un trabajador que ingresa con su casco, con linternas, que después vamos a ver también qué tipo de linternas son las que se necesitan para hacer este tipo de trabajo. También con protección respiratoria. Ahí, en ese caso, no logramos ver a ciencia cierta el cilindro de un equipo de respiración autónoma, o sea que podríamos estar pensando de que está haciendo con una máscara facial completa, pero con un sistema de filtros, pero vemos que ingresa con un traje antisalpicaduras, no muy complejo, al espacio confinado de forma vertical, también con un sistema de descensor con cuerda. En cambio, la imagen que tenemos sobre la derecha, ya vemos un trabajador que está ingresando por una escalerilla verticalmente al espacio confinado. No vemos ningún tipo de arnés, eso sin lugar a dudas es una falla de seguridad, porque es uno de los requisitos fundamentales el estar conectado con el exterior a través de una línea de vida, pero vemos que está usando un traje de protección químico, para protección química, mucho más importante, lo que nos podría dar a pensar de que quizás ese tanque almacenaba, por más de que ahora obviamente esté vacío, almacenó en algún momento algún tipo, por ejemplo, de ácido, ¿no? Y las paredes y el fondo podría tener eventualmente restos de ese ácido, entonces más allá de la protección respiratoria autónoma, para independizar al trabajador de la atmósfera del aire interior, también lo hace con la protección de su cuerpo, ¿no? Con una indumentaria apropiada al tipo de riesgo. ¿Cuáles son los peligros que tenemos asociados a los espacios confinados? Atmósferas deficientes de oxígeno, hablamos de una concentración, un porcentaje menor al 19,5%, o atmósferas enriquecidas en oxígeno, que también podría llegar a ser un riesgo importante a tomar en cuenta cuando hablamos arriba del 23,5%, atmósferas explosivas por acumulación de vapores inflamables, atmósferas tóxicas por presencia de contaminantes, altas temperaturas, imaginémonos un tanque cisterna al que hay que entrar a soldar, por ejemplo, por dentro, y ese tanque cisterna está expuesto a la radiación en pleno verano, al sol durante toda la jornada. Más allá de los riesgos propios del espacio confinado, de los riesgos respiratorios, de los riesgos de golpe, de electrocución que pudiese haber adentro, tenemos una carga térmica muy elevada que también hay que considerar para poder mitigar ese riesgo. Peligros de atrapamiento, electrocución, en fin, son innumerables, ¿sí? ¿Cuáles son las prohibiciones a modo de introducción? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta al momento de ingresar a un espacio confinado? Primero, no podemos ingresar sin autorización. Tenemos que generar formularios para la autorización donde se garantice que quien vaya a ingresar lo haga con las medidas de seguridad correspondientes, que tenga la capacitación y el entrenamiento correspondiente. Acá hago mucho énfasis porque para entrar a los espacios confinados no solamente hace falta una capacitación teórica, sino muchas prácticas
en lo posible con simulación, en ambientes controlados, porque bien sabemos de que muchas veces los espacios confinados son espacios muy reducidos, sin visibilidad, donde no sabemos cómo vamos a responder hasta que estamos ahí adentro. Quizás he hecho muchas capacitaciones teóricas, pero cuando me encuentro en ese espacio empiezo a sentirme como ahogado, empiezo a sentir que me falta el aire, una sensación de claustrofobia y necesito salir de urgencia. Y una vez que uno está adentro es muy complicado, inclusive cuando hay deficiencia de oxígeno o presencia de algunos gases que podrían resultar tóxicos, esa sensación de ahogo es muy peligrosa porque la persona instintivamente suele querer retirarse la máscara del equipo de respiración autónoma. Entonces, acá hacemos mucho énfasis, no solamente la capacitación, sino también el entrenamiento permanente. Tanto del operador que ingresa como del asistente que está fuera auxiliándolo y ayudándolo en sus labores, y del personal técnico que va a hacer el análisis de la atmósfera antes y durante el trabajo, ¿sí? Es por eso que necesitamos un permiso de trabajo que tenga las firmas de todos los supervisores y responsables correspondientes, donde se haya explicado qué trabajo se va a hacer, qué medidas de seguridad se van a implementar, y donde tengamos ya estipulado cuál va a ser el procedimiento en caso de un eventual rescate, ¿no? No se puede ingresar solo al espacio confinado sin supervisión exterior. Obviamente no se puede fumar dentro del espacio confinado. No se pueden entrar con lámparas que no tengan una protección antideflagrante, o sea, tenemos que hablar de linternas antiexplosivas. No se puede encender llamas en su interior, entre comillas. Después vamos a ver si eventualmente yo necesito hacer una soldadura, por ejemplo, voy a necesitar realizar un trabajo en caliente, pero bueno, para eso deben estar dadas las garantías del control de la atmósfera, evaluar de que no estemos ante un potencial riesgo de una atmósfera explosiva, ¿no? No se pueden ingresar cilindros de gas, por ejemplo, con soldaduras. En tal caso habría que usar mangueras que vengan desde el exterior, con válvulas a restallama, para no tener los cilindros dentro del espacio confinado. Y obviamente no podemos utilizar los equipos de motor a combustión interna, como podría ser un generador, como podría ser una motobomba, porque no solamente va a consumir el oxígeno que hay dentro del ambiente del espacio confinado, sino que a su vez va a haber la producción de gases de combustión que van a quedar almacenados y van a generar un riesgo adicional al que ya presenta en sí mismo el espacio confinado, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos que considerar al momento de ingresar al espacio confinado? Vamos a medir siempre el porcentaje de oxígeno que hay en el interior, vamos a ver de que esté dentro del rango aceptable y seguro. Vamos a medir el rango de explosividad dentro del interior de este recinto. Previo a esto vamos a tener que fijar también cuál es el porcentaje aceptable para realizar este trabajo. Vamos a medir la presencia de contaminantes en el interior, y acá hay que hacer obviamente un análisis de riesgo muy minucioso para saber qué contaminantes necesito medir. Vamos a utilizar todos los equipos de protección personal. Esto incluye un arnés sujeto a una línea de vida que nos va a conectar con el exterior, para que eventualmente, si la persona pierde contacto, no haya que ingresar a buscarlo, sino que se lo pueda traer para evitar el riesgo adicional a los rescatistas. Vamos a utilizar protección respiratoria. Después vamos a ver en qué casos es necesaria la protección autónoma, ¿sí? Con un aire autocontenido en el cilindro. Vamos a ventilar el recinto antes de ingresar. Vamos a disponer extintores portátiles en cercanía frente a cualquier situación de incendio que pudiese haber. Vamos a ingresar con medios de comunicación que tienen que ser autorizados, porque, a ver, también un handy convencional podría ser disparador de alguna situación de riesgo frente a atmósferas explosivas. Vamos a usar, como decíamos bien, un arnés de seguridad sujeto a una línea de vida, y vamos a utilizar un medio de izaje, como podría ser un sistema de trípode y malacate, para poder hacer un descenso seguro, un ascenso seguro y eventualmente un recupero del operador en caso de perder comunicación, porque la persona, por ejemplo, quedó desvanecida en el interior, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer referencia a un video que me interesa trabajar para su correspondiente análisis. Pero antes, dejarles en claro cuál es la problemática puntual de los espacios confinados.
Cuando hablamos de fatalidad, en general no estamos hablando de situaciones que involucran a una sola persona. ¿Qué es lo que sucede? En general esto se trabaja por cuadrillas. Cuando ingresa el operador y se pierde contacto con este operador, porque por ejemplo se desvaneció, lo que suele suceder cuando no hay una experiencia, una formación adecuada, es que la persona que está de afuera quiere ingresar a ayudar a esa persona. Entonces, ingresa rápidamente, sin tener la protección necesaria, ingresa a querer buscar, a asistir a esta persona y desvanece en el interior del espacio confinado. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, de la presencia de sustancias tóxicas, de contaminantes que terminan siendo tóxicos para el organismo, o deficiencia de oxígeno, y la persona termina falleciendo por asfixia. Vemos en las últimas imágenes que ya tenemos 2 víctimas en el interior, no solamente una, y que el tercer asistente, la persona que arriba, ya evalúa de que hay una situación insegura en el interior y solicita al equipo de rescate que ingresa con una cuerda, sujeta al exterior, con arnés y con un equipo de respiración autónoma, porque obviamente hay algo que no está bien dentro del espacio confinado. ¿Sí? Si me permiten, vamos a pasar a ver un video que me gustaría trabajar como para poder analizarlo. En este video, que espero que se vea bien, bien, acá en este pequeño video, que espero que se haya podido visualizar de forma correcta, los bomberos de Zaragoza nos comentan una situación de un rescate en donde hay 3 cuerpos en el interior de este colector, producto de un accidente derivado justamente del desplazamiento del oxígeno. Se generaron algunos contaminantes que por su propio peso desplazan el oxígeno y los trabajadores terminan falleciendo por asfixia. Fíjense, el primer trabajador, según ellos manifiestan, ingresó con una mascarilla. Ahora, esa mascarilla no nos brinda ningún tipo de protección cuando estamos hablando de una deficiencia de oxígeno. En ese caso, más allá de que debería haberse ventilado, hacerse un control por monitoreo con instrumental, deberíamos, en el peor de los casos, haberle suministrado un equipo de protección respiratoria de tipo autónomo, donde el aire autocontenido está en el cilindro y aislemos al trabajador en ese espacio. Obviamente, como última alternativa frente a la imposibilidad de realizarlo de otra forma, porque obviamente nuestra primera medida, más allá de tratar de eliminar el riesgo y todo lo que conocemos como jerarquía del riesgo, debería haber sido implementar un sistema de ventilación como medida correctiva de ingeniería para extraer cualquier tipo de contaminantes, renovar el aire y garantizar de que el porcentaje de oxígeno sea el adecuado. El segundo operador ingresa sin ningún tipo de protección a querer asistirlo, queda también dentro del espacio confinado, y el tercero, que se da cuenta de que algo mal está pasando, ingresa con una cuerda, pero sin ningún tipo de protección respiratoria, razón por la cual también queda el operador
en el fondo de este espacio confinado también sin vida. Se dieron cuenta simplemente al ver que había quedado la furgoneta, la camioneta, y no había nadie alrededor. Cuando evidenciaron de que eso no tenía mucha lógica, se dieron cuenta de que habían entrado a trabajar dentro de este espacio confinado y habían perdido la vida. Vamos a ver también otro video que me gustaría trabajar, donde lo que vamos a visualizar es otro tipo de riesgo, la presencia de una atmósfera explosiva. Espero que se pueda visualizar de forma correcta. Acá lo que estamos viendo es un trabajador sin arnés, sin ningún tipo, obviamente, de protección anticaída. No hay una señalización alrededor del ingreso al espacio confinado para evitar una caída de un trabajador. Está haciendo descenso sin ningún tipo de protección, pero ingresaron una lámpara con cables. Y fíjense que ahí lo que hay es una explosión. Acá el trabajador se ve expuesto a una explosión. Evidentemente había alguna acumulación de vapores inflamables dentro del recinto. Cuando ingresan estos cables con esta lámpara, bueno, eso termina generando la explosión dentro del espacio en el momento justo que el operador se encontraba ingresando. Por suerte, dentro de todo, estaba ingresando y no estaba adentro, con lo cual hubiese sido todavía mucho peor la situación. Pero fíjense cómo la falta de planificación en este sentido genera riesgos muy importantes para los operadores, ¿sí? Bien, vamos a continuar, si les parece, definiendo qué es el equipo de trabajo, cómo debería estar compuesto. Vamos a tener un supervisor técnico, que en ese caso generalmente es el profesional de higiene y seguridad, que realiza la valoración con instrumental. Debe ser una persona que no solamente sepa usar el instrumental, sino que sepa reconocer los parámetros de medición, analizar y detectar rápidamente cuando algo no está bien, y sepa cómo implementar medidas correctivas, ¿sí? Es quien va a emitir el permiso de trabajo seguro y va a monitorear desde el exterior los valores de la atmósfera que hay en el interior del espacio confinado. Esto se hace antes, pero se hace en el durante también. Vamos a tener un ayudante que apoya logísticamente al operador. No ingresa al espacio confinado, pero sí mantiene una comunicación permanente, ya sea visual o radial, fluida con el operador, ¿sí? Es quien va a tener esa potestad de decir, che, vamos a salir porque algo no está bien, igual que el supervisor técnico. Si evalúa de que algo no está bien, directamente se va a ordenar la extracción del operador, en caso de que éste esté consciente, o lo van a extraer a través del sistema de Malacates, en caso de que se pierda contacto o comunicación con el operador. Y el operador, que es quien es el entrante, quien va a ingresar al espacio confinado, conoce los riesgos, conoce los procedimientos, conoce y está entrenado en el uso de los equipos de protección personal. No debe sufrir, obviamente, de claustrofobia. Pensemos, como vemos en esa imagen, los espacios son muy reducidos, son muy incómodos, sin iluminación, con espacios donde pasan cañerías, donde hay desniveles. Es un tipo de trabajo muy riesgoso, muy complejo, que principalmente requiere de muchísima estabilidad mental para mantener la calma, ¿no?, dentro del espacio confinado. Y particularmente de tener un muy buen estado físico. Pensemos de que el equipo de respiración autónoma va a funcionar, si no hay ningún riesgo adicional, de forma, como le decimos nosotros, a demanda. O sea, yo voy a aspirar, se va a abrir la membrana y me va a mandar aire. Cuando no estoy respirando o estoy exhalando, deja de enviar aire y me permite que salga el aire de la máscara del equipo autónomo. Con esto lo que quiero decir es que si yo no estoy en un buen estado físico, me voy a agitar mucho más fácil que alguien que tiene un estado más atlético, ¿no? O que no está nervioso, porque también cuando uno se pone nervioso empieza a respirar mucho más agitado, empieza a hiperventilar, y lo que va a terminar pasando es que ese sistema a demanda va a ser demandado, valga la redundancia, de forma más recurrente, con lo cual el aire que está contenido dentro del cilindro se va a gastar mucho más rápido. Entonces, si yo me pongo nervioso o tengo un estado físico un poco inadecuado para este tipo de trabajo, lo que va a terminar pasando es que el aire que está en el cilindro me va a durar menos. Y si yo planifiqué un trabajo para un cierto tiempo, es también riesgoso que el aire me dure menos, porque quizás
me doy cuenta cuando estoy adentro de que ya no tengo prácticamente aire para poder hacer el trabajo que tenía en mente, y quizás el tiempo de salida, bueno, se me redujo. Entonces eso también es importante tener en cuenta. No solamente la capacitación teórica, sino también la capacitación práctica, el entrenamiento, el conocerse como equipo, el simular. Esto más allá de que se trabaja con simuladores de entrenamiento, se simula no solamente el trabajo, sino también los procedimientos de emergencia, ¿sí? Esto es sumamente importante. Como bien decíamos recién, empieza una parte mucho más técnica para nosotros, que es la parte de monitoreo. Acá no podemos basarnos en hacer, obviamente, un permiso de trabajo a distancia. Yo no puedo desde una oficina de seguridad e higiene autorizar, firmar un certificado que diga, bueno, acá está permitido que, Juan Cruz vaya a ingresar al espacio confinado. Acá hay que hacer las cosas bien, hay que concurrir al lugar, evaluar junto al equipo de trabajo qué trabajo se va a hacer, cuáles son las características, la configuración de ese espacio confinado, cómo es la vía de ingreso, cuál es el uso actual o el uso que ha tenido ese espacio confinado para poder hacer un buen análisis de qué tipo de mediciones necesitamos realizar. O sea, hay que hacerlo in situ, hay que ir al lugar, evaluar los riesgos en el lugar. Y ahí nos tenemos que basar en instrumental de medición debidamente calibrado, con instrumental que sea confiable. Vamos a poner la vida de los trabajadores en función de los resultados que nos emita ese instrumental. En consecuencia, el instrumental no puede tener margen de error significativo. Tiene que estar calibrado, tenemos que estar seguros de que ese equipo está midiendo de forma correcta. No nos podemos basar en el gasómetro. Yo no puedo usar mis sentidos para decir, hay olor acá a gas, hay olor a presencia de algo tóxico. Yo no, primero con eso no voy a generar ningún tipo de medición confiable. Obviamente voy a estar expuesto yo a estar respirando ese aire que quiero evaluar simplemente con mis sentidos. Y más allá de eso, hay cosas que yo no voy a poder evaluar con mis sentidos. Hay algunas sustancias tóxicas que no tienen olor, algunos contaminantes que no presentan este tipo de olores, o por ejemplo la deficiencia de oxígeno. No la voy a, y menos desde afuera. No lo voy a poder estar haciendo de forma confiable. Así que, obviamente, no confiarse en los sentidos como una forma de determinar si el espacio confinado es seguro o no, ni de él me dijeron que esto era seguro, lo midieron hace un tiempo y entraron y no pasó nada. Cada vez que vayamos a entrar hay que hacer una medición, y esa medición también tiene que ser realizada de forma segura. Si yo voy a abrir la boca de hombre, la tapa de inspección o lo que fuere para hacer la medición, como bien figura en la imagen de referencia, tengo que hacerlo con los equipos de protección. Yo voy a abrir una compuerta, voy a abrir una boca de hombre y van a salir vapores desde el interior. No puedo estar expuesto yo también como supervisor técnico a esos riesgos, ¿no? Entonces lo vamos a hacer con las debidas protecciones. En este caso vemos que el trabajador está puesto con un traje, sus debidos guantes, una máscara facial completa con filtros, entiendo que con filtros adecuados al riesgo, por supuesto, y está usando el instrumental de medición con una sonda, con una bomba, que lo que hace es aspirar el aire, pasarlo por la manguera y mandarlo al instrumental, o un instrumental tipo como el que vamos a usar de referencia ahora para poder hacer las mediciones, ¿sí? Bien, uno de los parámetros que vamos a medir y vamos a analizar es el oxígeno. El oxígeno en sus dos variantes, o sea, ver que esté dentro del rango de operación segura. No tenemos que tener deficiencia de oxígeno ni una sobreoxigenación. Para esto podríamos tener un detector monogas, como en este caso es ese MSA, que lo que mide es oxígeno. Como bien vemos, es muy sencilla la operación, es un equipo sumamente confiable, robusto, es de los principales equipos recomendados, en este caso esta marca. Vemos un equipo muy robusto, que es estanco al agua, al polvo, muy resistente a los golpes, inclusive, pero que tiene un solo botón de encendido, ¿sí? Ahí ese botón de encendido lo que hace es registrar a través de su sensor todo a nivel eléctrico dentro del equipo, lo que hace es detectar el porcentaje de oxígeno, que en ese caso estamos viendo que tiene 20,8%. Correcto, ¿sí? Nosotros estamos cerca del 21% de oxígeno en la mezcla de aire que respiramos. Tomemos en cuenta esto, no podríamos respirar 100% oxígeno porque pasaría a ser una sustancia tóxica para nuestro organismo,
porque nuestro cuerpo está configurado, si se quiere, para respirar un 21% aproximadamente de oxígeno en la mezcla de aire que ingresa a nuestro cuerpo. Tiene un sistema de alarma, como bien vemos en los dos vértices de arriba, tienen luces, esa luz va enviando un testigo cada tanto, verde, si mal no recuerdo en esta marca, si es que está todo bien. Cuando los valores están por debajo o por encima del rango de configuración estipulado como seguro, va a empezar a sonar una alarma, va a empezar a sonar la alarma, el equipo suele vibrar, e inclusive van a prender de forma parpadeante las luces, de forma tal de que el operador de alguna forma lo logre detectar, lo evalúe, ¿no? Lo que sí es importante es en el momento que el equipo empezó a sonar, yo no me pongo a cuestionar si el equipo funciona bien o funciona mal. Se supone que si estoy usando ese equipo es porque confío plenamente en que ese equipo está calibrado y funciona de forma correcta. La deficiencia de oxígeno no hay forma de que yo la pueda evaluar con mis sentidos dentro del espacio confinado. Entonces, si el equipo empieza a mandar una alerta, necesariamente en ese preciso momento necesito salir. La operación se cancela, ¿sí? No debe ser inferior en lo posible al 20,5% de oxígeno, como para poder trabajar de forma cómoda sin un equipo de respiración autónoma, y por debajo de eso, hacia el 19,5%, ya estaría teniendo que trabajar con equipo de respiración autónoma. En mi caso particular, no autorizamos ningún tipo de trabajo si hay deficiencia de oxígeno importante, ¿sí? Ahí vamos a hacer una medida correctiva, ventilemos el ambiente, hagamos una extracción del aire que está dentro y una inyección de aire nuevo, fresco, para poder garantizar de que se trabaje de forma segura. Lo que les decía recién, si el operador, por alguna razón eventual, se empieza a sentir ahogado, lo que fuere, y se saca la máscara, el aire que está ahí adentro no tiene el oxígeno suficiente para poder respirar. Entonces, vamos a usar el equipo de protección respiratoria, pero hasta cierto margen, ¿sí? Cuando ya vemos que hay una presencia muy grande de contaminantes, hay mucha deficiencia de oxígeno, tampoco lo vamos a autorizar, por lo menos como recomiendo, ¿no? También es importante entender de que es riesgoso tener atmósferas sobreoxigenadas, como podrían ser atmósferas superiores a 23,5% de oxígeno en aire. Calculen que al 25% los materiales comunes, que normalmente se prenderían fuego y arderían de forma convencional, si se quiere, ya lo van a hacer de forma explosiva. ¿Por qué? Porque hay mucho más comburente en ese tetraedro del fuego que todos conocemos, hay mucho más comburente, más oxígeno que el que debería haber de forma normal. Entonces, ya la combustión va a ser más de tipo explosiva, ¿sí? Va a ser mucho más violenta. E inclusive en porcentajes superiores, cerca del 28%, la indumentaria que tiene un tratamiento ignífugo, telas retardantes y demás, ya pierden su capacidad de protección. ¿Por qué? Porque justamente la combustión va a ser mucho más agresiva de lo que está preparado la indumentaria para proteger al trabajador. Tomemos en cuenta que bueno, a medida que disminuye el oxígeno en los lugares, principalmente cuando estamos hablando de lugares donde hay lodos y demás, aumenta el dióxido de carbono, lo mismo cuando el operador trabaja en su interior, y lo mismo va a suceder cuando estamos hablando de monóxido, cuando tenemos equipos de combustión interna, ¿sí? A medida que se consume el oxígeno, aumenta la cantidad de gases de combustión en el ambiente del espacio confinado, ¿sí? Como decíamos recién, cuando yo sé que tengo una deficiencia de oxígeno que no es tampoco tan marcada, ya el trabajador va a tener que ingresar con un equipo de respiración autónoma. Pensemos que si yo le puedo suministrar una máscara facial completa, hermosa, de primera marca, con filtros y demás, pero si el operador no tiene oxígeno en la mezcla de aire, va a perder la vida por asfixia, ¿sí? Por más de que tenga una máscara con filtros, porque no le estoy suministrando el oxígeno que necesita para la subsistencia básica, ¿no? Lo otro que vamos a medir es la explosividad. Vamos a medir que esté dentro del rango de explosividad aceptable, ¿sí? Dentro de un porcentaje, que ahora vamos a ver cómo se analiza, en lo posible menor al 5% del límite inferior de inflamabilidad, ¿sí?
que ahora vamos a ver cómo se analiza, ¿sí? Para eso se necesita utilizar un equipo que mida rango de explosividad justamente. En la misma línea de la marca que veíamos recién, pero en monogas, tenemos los multigas, como en este caso, es un equipo por ahí un poco más sencillo. Este caso del MSA es un multigas que dentro de los parámetros que evalúa, también evalúa explosividad, ¿sí? Miden la mezcla combustible que hay en el aire, ¿sí? Para detectar cuál es la concentración de esta sustancia inflamable en esa mezcla de aire. Para eso se basa en sensores que funcionan como el que hablábamos recién, como el equipo de oxígeno, que medía oxígeno. Lo mismo, en el momento que detecta que está superando el límite inferior de inflamabilidad para el que está calibrado, el equipo va a empezar a mandar una alerta y nosotros vamos a tener que cancelar la operación. Si estamos afuera todavía, no vamos a autorizarla. Si el operador ya está trabajando en ese monitoreo constante, vamos a cancelar la operación y vamos a hacer de que la persona salga. Claro está. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se evalúa? Bien, acá vamos a tratar de hacerlo lo más pedagógico posible, porque esto en el aula es más fácil quizás de explicar. Tomemos la primer barra que tenemos en la parte superior como la mezcla total de aire, ¿sí? Si yo me voy a la parte donde está todo rojo, estoy hablando de que hay 100% aire y 0% de combustible, ¿sí? Si yo me voy al otro extremo, estaría hablando de que tengo 100% de combustible y 0% de aire. En el medio pasan un montón de cosas. En el medio yo tengo una mezcla de aire con una mezcla de combustible, ¿sí? Ese medio donde yo tengo riesgo de explosión, se llama rango de inflamabilidad o rango de explosividad. Los extremos generalmente no son riesgosos. Digo generalmente, esto hay que medirlo, obviamente, y depende de cada caso particular, de cuál sea el contaminante, la sustancia inflamable que hay en esa mezcla de aire. Si yo tengo muy poquito combustible en la mezcla de aire, no va a ser lo suficiente, quizás para que la mezcla tenga una explosión. Ahora, si yo tengo muchísimo combustible y poco aire, tampoco va a explotar porque le va a faltar oxígeno a la mezcla, ¿sí? Mi problema es lo que está en el medio, el rango de inflamabilidad. Como bien vemos en la imagen de referencia, tenemos un límite inferior, que es el límite a partir del cual ya la mezcla va a poder entrar en explosión, y un límite superior a partir del cual ya la mezcla no va a explotar porque tiene demasiado combustible y poco aire, ¿sí? Ese rango de inflamabilidad depende de cada una de las sustancias, ¿sí? Y eso es lo que yo necesito evaluar. Yo necesito hacer un correcto análisis, ¿sí? Para saber qué es lo que hay ahí adentro, ¿sí? Como vemos abajo, por debajo del límite inferior de inflamabilidad no debería haber combustión, por encima del límite superior de inflamabilidad no debería haber tampoco combustión. En este caso, vemos algunos porcentajes de límite inferior y de límite superior para distintas sustancias, como lo es la acetona, acetileno, alcohol etílico, gas natural, monóxido de carbono, etc. Vemos alguna sustancia, como para ver en el caso del acetileno, que es muy riesgosa, justamente porque el rango de inflamabilidad es muy amplio. Fíjense que al 2,5% de combustible en la mezcla de aire ya entramos dentro del límite inferior, y hasta el 81% no salimos del límite superior, o sea, el rango es muy alto, ¿sí? A diferencia del queroseno, por ejemplo, que tiene un límite inferior muy bajo, que eso también es peligroso, que es del 0,7%, pero al 5% en la mezcla de aire ya superamos el límite superior, o sea que mi rango de explosividad es muy chico. Si bien es muy bajo, eso también es importante tener en cuenta, es chico, ¿sí? ¿Qué es lo que mide el instrumental? Cuando nosotros encendemos el equipo, ¿sí? Como les decía, es un equipo muy sencillo de usar, va a hacer una lectura de durante 10 segundos en aire limpio, ¿sí? Cuando yo mido el equipo, este es un equipo Bosean, que es multigas, mide oxígeno, rango de explosividad, sulfídrico y monóxido de carbono, que es la configuración más estándar con la que se puede pedir. El equipo, cuando uno lo tiene que comprar, al proveedor le pide qué sensores necesita de acuerdo al riesgo con el que se maneja cotidianamente.
Cuando yo tengo que medir explosividad, vamos a cambiar la curva, ¿sí? Yo lo que voy a ver es que me marca, por ejemplo, 3%. No significa de que yo estoy en el 3% de la mezcla, del 100% de la mezcla de aire, ¿sí? Significa que estoy en el 3% en el rango que va desde 0 hasta el límite inferior de inflamabilidad para el que está calibrado el equipo, ¿sí? No es que me habla del 3% del total, y que yo no tengo que pasar el 5% que me recomienda la norma de esa mezcla de aire. No. El 100%, como bien vemos en la imagen donde está el instrumental midiendo, el 100% vendría a ser ya el límite inferior de inflamabilidad para el que está calibrado el equipo. Yo tengo que estar trabajando en un 5% como mucho, recomendable obviamente, de ese límite inferior de inflamabilidad, o sea que estaría muy pegadito al 0% de la mezcla de aire, ¿sí? O sea, estoy trabajando sumamente seguro, porque así fuese que estoy en el 5% o en el 4%, estoy muy lejos del límite inferior de inflamabilidad, ¿sí? Si me marca ya el equipo un 100% o un 90%, significa que yo estoy pegado al límite inferior de inflamabilidad, yo ya estaría en un rango de muchísimo riesgo de explosión. Con lo cual, la norma lo que me pide es que yo no esté acá cerca del 100% del límite inferior, sino que esté lo más parecido al cero posible, ¿sí? En lo posible, menos del 5% del límite inferior de inflamabilidad, ¿sí? Como acá podemos ver, bueno, por ejemplo, me marca 20,9% de oxígeno, estoy correcto, me marca 0% de explosividad, pero que vuelvo al sensor inicial, o sea, me marca 0% del LEN, me marcan 0 partes por millón de sulfídrico y 0 partes por millón de monóxido, obviamente porque estoy en un ambiente abierto y seguro, ¿no? Bien. Acá vemos en el caso de la acetona, el rango de explosividad ha estado desde el 2,6% hacia el 12,8%, ¿sí? O sea que dentro de la mezcla de aire que yo tengo total, yo tengo un 10,2% de rango de explosividad donde yo me estoy exponiendo al riesgo, ¿sí? Cuando hablamos, por supuesto, de ese porcentaje, hablamos de que yo debería trabajar en un 5% del límite inferior de inflamabilidad, ¿sí? Otro de los puntos sumamente críticos a analizar es la presencia de contaminantes, de sustancias que podrían ser tóxicas para el organismo dentro del espacio confinado. Y acá es, creo yo, la parte más complicada a nivel técnico, porque lo que necesito definir es qué contaminante es el que voy a monitorear. Acá me mide este equipo, por ejemplo, monóxido de sulfídrico, pero podría haber otros, ¿sí? Esta contaminación de la atmósfera interior se puede deber a tres cosas. Primero, por productos o restos de productos que pueden haber quedado almacenados en el interior del espacio confinado. Por ejemplo, un tanque cisterna que antes tuvo combustible, por ejemplo nafta, o alcohol o lo que fuere, se lo vació y te dicen, bueno, hay que entrar a soldar. Si yo entro a soldar con el tanque recién vaciado, lo más probable es que hayan quedado vapores dentro del recinto, del ambiente del espacio confinado. Cuando yo me ponga a soldar, el tanque explota. ¿Por qué? Porque quedan gases, quedan residuales dentro del espacio confinado y eso me genera un riesgo. Ahí en ese caso habría que inertizar el tanque antes de realizar cualquier tipo de trabajo. O podría haber procesos de descomposición, como en el caso del sulfídrico, ya a nivel orgánico, ¿sí? Por ejemplo, en cámaras, por ejemplo, en túneles, redes cloacales y demás, podría tener riesgos derivados de la descomposición. Podría ser producto de los propios trabajos que estoy realizando en el interior del recinto. Por ejemplo, si estoy realizando soldaduras, si estoy realizando trabajos de limpieza con solventes, si estoy pintando. Esos mismos productos que yo estoy utilizando serían los que me podrían, en un espacio reducido, generar un riesgo para el propio trabajador. Si yo voy a pintar fuera de un espacio confinado, normalmente voy a estar, por ejemplo, con una pistola, con un compresor, yo voy a usar una protección respiratoria en un ambiente abierto y bien ventilado. Imagínense en un ambiente reducido, en un ambiente chiquitito donde no hay renovación de aire.
quizás esas mismas sustancias que yo estoy aplicando sean las que me generan un riesgo tóxico para el propio trabajador. O podría suceder también que la presencia de los contaminantes vengan de las cercanías, que por corrientes de viento, los contaminantes de una fábrica cercana o de un trabajo que se está haciendo lindero vayan a parar dentro del espacio confinado. Todas esas cosas las tengo que tener en cuenta al momento de realizar la medición, ¿sí? Vamos a medir oxígeno, vamos a medir explosividad y la presencia de las sustancias contaminantes que pudiesen resultar tóxicas para el organismo, ¿sí? Sí es importante que cuando vayamos a hacer ese muestreo de contaminantes, lo hagamos con una sonda y que esa sonda pueda recorrer toda la altura del espacio confinado. ¿Por qué? Porque hay sustancias que son más livianas que el aire, entonces yo las voy a poder detectar arriba. Muy probablemente si mando la sonda hasta el fondo no lo detecte, ¿sí? Hay algunas sustancias que tienen un peso muy similar al aire, entonces lo que termina pasando es que quedan en una franja media, que son por ahí las más fáciles de detectar. Pero hay algunas que son mucho más pesadas, que desplazan al oxígeno y que inclusive hasta podrían generar riesgo de asfixia, pero que van a estar ubicadas en el fondo del tanque. Y el único lugar donde los voy a poder detectar es en el fondo del tanque. Por eso la importancia de que esa sonda recorra verticalmente toda la altura del espacio confinado, ¿sí? Un poquito como veíamos recién en la imagen, ¿sí? ¿Qué es importante? Acá vemos a un operador ingresando, obviamente ya está debajo con su línea de vida, está con un arnés conectado, con un equipo de respiración autónoma. Lo importante es que si en algún momento estas mediciones empiezan a mandar parámetros que están fuera de lo aceptable, hagamos salir a la gente. ¿Sí? O sea, no hay margen de error. En este momento empieza a alargar la alarma, se disparó la explosividad, no sabemos si alguna cañería por ahí se rompió dentro del espacio confinado y ahora la atmósfera es explosiva, a la gente hay que sacarla. ¿Sí? Después veremos cómo solucionar el problema y después veremos de retomar las actividades que se estaban desarrollando, pero como prioridad, por supuesto, claro está, hay que priorizar la seguridad del trabajador. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, un tipo de ventilación para poder inyectar aire. Podemos hacer con esta ventilación una extracción de aire y una inyección de aire para hacer el intercambio y poder quitar contaminantes y mandar aire fresco, nuevo, renovado al interior del recinto, ¿sí? Como medida correctiva de ingeniería, como debía ser. En este caso, acá vemos un forzador con una manguera, que lo que estamos haciendo con este tubo es inyectar o extraer aire dentro del recinto del espacio confinado, ¿sí? Obviamente la imagen de referencia es simplemente comercial, ahí el trabajador debería estar desempeñándose con la protección respiratoria que corresponda, por algo estamos haciendo algún tipo de trabajo de ventilación, evidentemente algo no debe estar bien, si no, no haría falta, y el operador debería estar con el arnés de seguridad para evitar caer dentro del recinto, ¿sí? Estos ciclos de renovación de aire, dependiendo de la concentración o del problema que estemos evaluando, a veces son desde la renovación completa del aire que hay dentro de ese recinto, que va desde 4 hasta 25 renovaciones por hora, dependiendo de la concentración de oxígeno, de la presencia de los contaminantes, inclusive de las temperaturas, porque como decíamos recién, por ahí tenemos que entrar a un espacio confinado en pleno verano, en un contexto en el que la temperatura ambiental es sumamente alta. Entonces también esta renovación de aire lo que me permite es un poco mitigar el riesgo de que el trabajador se quede inconsciente adentro por un golpe de calor, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a desarrollar o qué vamos a prever como procedimiento de emergencia frente a la pérdida de comunicación con el operador? Se va a cortar inmediatamente todo suministro de energía, válvulas de conducto, vamos a verificar de que todo eso esté cortado, vamos a evitar, como sea, el ingreso de personas. Muchas veces pasa que las cuadrillas trabaja el operador con su hermano, con el primo, con el tío, con el padre, entonces es muy difícil explicarle a alguien de que no puede ingresar porque tenemos que extraer a la persona. Si es mi familiar, voy a instintivamente querer ir a ayudar, o mi compañero toda la vida, sacando los lazos de sangre, claro está,
vamos a tener ese instinto de querer ir a ayudarlo, pero ahí es donde nosotros tenemos que basarnos en protocolos y decir, no, escúchame, si no responde, puede haber quedado inconsciente, si quedó inconsciente por algo es, entonces no podemos exponernos de más, vamos a tratar de sacarlo con el sistema de Malacate para el recupero, ¿sí? Vamos a realizar rápidamente mediciones de forma simultánea, justamente para evaluar cómo está la atmósfera interior, que por ahí detectamos de que hay deficiencia de oxígeno, entonces ya rápidamente vamos a entender por qué estamos perdiendo contacto con el operador, y si hay que eventualmente realizar alguna operación de rescate, preferentemente esto lo va a hacer personal entrenado, o sea, ya en el momento que pierdo comunicación tengo que activar el protocolo, pedir el envío de una ambulancia, pedir el envío de bomberos, para que hagan esta extracción. En lo posible, la operación de rescate tiene que ser personal, realizada por personal preparado a tal fin, ¿sí? Si por alguna casualidad vemos de que la línea de recupero está trabada, de que el operador no responde, puede haber habido un derrumbe parcial dentro del espacio confinado o haber quedado atrapado en alguna parte, ese rescate debería hacerlo personal de bomberos capacitado, entrenado y con los equipos correspondientes. Cuando se ingresa, como vemos en este caso, al espacio confinado, lo vamos a hacer con el mayor nivel de protección posible. Ahí sencillamente lo que se va a hacer es una extracción rápida, o sea, en lo posible tenemos que tener un equipo de recupero para este tipo de operaciones. No nos vamos a poner a trabajar de forma permanente dentro del espacio confinado, y lo que vamos a hacer es sacar rápidamente al operador. En lo posible también, como recomendación, no ingresar cilindros con oxígeno dentro del recinto, porque sabemos que podría generar un riesgo adicional, ¿sí? Se inmoviliza y se extrae al operador, ¿sí? ¿Qué es importante referido a lo que es el equipo de respiración autónoma, el ERA, como le decimos nosotros? De que provee el aire puro al operador. No estamos entregándole oxígeno. Si hubiese oxígeno puro en el cilindro, el operador podría morir por una intoxicación, o sea, pasaría a ser un tóxico para el organismo, porque no estamos configurados, como bien decíamos hace unos minutos, para respirar 100% oxígeno. Lo que respiramos es aire comprimido, pasa por un compresor en el que se le quita la humedad al aire y la presencia de algunos contaminantes que pudiese haber, y ese aire se almacena dentro del cilindro del autónomo, ¿sí? Es aire filtrado, aire puro que está dentro del cilindro. En general suele tener una autonomía de 30 minutos, esto es sumamente relativo, porque como les decía también, si yo me empiezo a poner nervioso, me agito, voy a trabajar a demanda, y eso va a hacer que el tubo, el contenido, mejor dicho, que hay dentro del cilindro, dure menos, ¿sí? Entonces esto requiere de mucho entrenamiento físico y mental para trabajar dentro del espacio confinado, ¿sí? Principalmente el oxígeno se utiliza cuando hay presencia de contaminantes, en bajas concentraciones, tampoco son grandes concentraciones, porque si hubiese grandes concentraciones, yo voy a optar primero y por sobre todas las cosas por medidas de ingeniería. Vamos a ventilar como corresponde hasta que ya no haya esa presencia de contaminantes, pero cuando ya logré asegurar la atmósfera interior, así y todo, vamos a usar por las dudas el equipo de protección respiratoria autónoma. Lo mismo con el caso de la deficiencia de oxígeno. Primero vamos a tratar de solucionar el problema, y después, cuando ya lo solucioné de forma preventiva, de igual forma vamos a entrar con un autónomo como margen de seguridad. Sí es importante que la máscara selle bien al rostro, que sea una máscara apropiada. Esto quiere decir de que, por ejemplo, entre otras cosas, no estemos usando barba, porque si yo uso barba no voy a permitir un correcto sellado al rostro de la máscara, y eso podría generar un riesgo adicional, ¿sí? Este es el trípode de rescate, fíjense, es un trípode transportable, se extiende, se asegura, se le pone cadenas debajo, y eso arriba tiene un sistema son argollas por donde pasa el sistema ya sea de cuerdas, o en este caso el de sensor retráctil, que es un sistema de Malacate. Funciona de forma inercial, como el cinturón de seguridad. Si yo lo voy sacando de a poco, me va dando cable de acero, ¿sí? Con la longitud que tiene estipulada. Si yo lo golpeo porque me patiné y me estaba cayendo de la escalera, funciona como el cinturón de seguridad, el sistema se bloquea y me deja colgando, ¿sí? Lo mismo para subir. Mientras yo voy subiendo, si el equipo no detecta nada raro, va a ir recogiendo el cable, si de golpe yo me caí, se clava, ¿sí?
Y a su vez tiene un sistema manual donde si yo no respondo y me necesitan sacar, el operador desde afuera me puede recuperar, ya sea manual o eléctrico, para hacer una asistencia de elevación, ¿sí? Obviamente, y esto sí es muy importante, yo no voy a agarrar bajo ningún punto de vista ese mosquetón que tiene el sistema a, por ejemplo, las argollas o las anillas de posicionamiento lateral, sino que lo voy a hacer, en el caso de descenso de trabajo convencional, lo voy a hacer desde la argolla, desde la anilla que tengo arriba en la espalda en el arnés de trabajo, ¿sí? Pensemos que lo que es la configuración del arnés para rescate es distinto para lo que es seguridad, ¿sí? Cuando yo necesito hacer una operación de seguridad, como descender para hacer un trabajo en el espacio confinado. No se conecta nunca de las anillas laterales porque eventualmente lo que va a terminar pasando es que la persona va a subir horizontal, ¿sí? Voy a terminar fracturándole probablemente la cadera y va a quedar enganchado en alguna parte. Esto se hace directamente desde la espalda para que el operador suba verticalmente aunque esté inconsciente, ¿sí? Acá vemos alguna configuración para descenso. En este otro caso es un sistema de poleas con cuerda, ¿sí? Obviamente que esto requiere una formación muchísimo más profunda que la introducción que estamos haciendo en esta capacitación, ¿no? Claro está. Y acá, bueno, vemos el equipo de respiración autónoma, como bien decíamos recién, es un cilindro que tiene 200, 300 bares de presión interior, dependiendo del equipo, está conectado a un arnés, que es sumamente ergonómico, cómodo para poder trabajar, donde yo tengo un manómetro donde veo permanentemente el aire que me queda para seguir trabajando, y esto va conectado, previo a pasar por válvulas de reducción de presión y demás, va conectado a la máscara, de donde el operador está respirando el aire, ¿sí? Esto se sujeta a la cabeza mediante un arnés, se conectan las mangueras con el regulador y eso me conecta con el cilindro, ¿no? Bien, espero a rasgos generales que la capacitación haya sido de su interés. Como bien decíamos, es un tema muy complejo, es un tema muy técnico, sumamente interesante. Les recomiendo tomarse el tiempo para leer las normas de referencia, principalmente la norma IRAM, interiorizarse sobre cuáles son los requisitos, principalmente quien trabaja con este tipo de riesgos en su ámbito laboral, y ser sumamente cuidadoso con el hecho de no permitir que nadie ingrese al espacio confinado sin un permiso correspondiente y previo a haber realizado las mediciones de rigor y haber trabajado de forma conjunta con los operadores para identificar los riesgos. Esto es muy importante. El operador que trabaja desde hace varios años tiene la experiencia, pero a su vez muchas veces tiene también el exceso de confianza porque ya lo he hecho varias veces. Es sumamente importante que el análisis de riesgo lo hagamos con los trabajadores que van a hacer el descenso, porque son quienes también tienen la experiencia práctica de estar adentro. Entonces, podemos hacer el trabajo de asistencia técnica, trabajar en conjunto con su experiencia, nuestro conocimiento técnico, como profesionales de higiene y seguridad, y hacer que ese procedimiento justamente se cumpla. Si un procedimiento lo confeccionamos entre todos, es mucho más probable que el procedimiento se cumpla a que si yo realizo en la oficina un procedimiento por mi cuenta propia y voy y se los doy y le diga, tienen que cumplir esto, ¿sí? El involucrar es sumamente importante porque ahí no solamente sumamos la parte técnica, sino también la experiencia de los operadores que ya han hecho muchas veces quizás ese mismo trabajo. Recordando y destacando de que cada espacio confinado es una situación totalmente individual y particular que hay que analizar previo a la realización de este tipo de trabajos. Tienen el aula, la red de alumnos y de profesionales para pasar cualquier tipo de consulta, para solicitar cualquier tipo de material complementario. Nada, espero que haya sido de su interés. Los invito a seguir participando de estas actividades de capacitación en cualquiera de las temáticas, todas son sumamente útiles, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también como un lugar de encuentro y participación y construcción colectiva, tanto sea de los alumnos, de los profesores y de los propios profesionales ya egresados, para enriquecer la profesión, para compartir experiencias. Es un contexto sumamente importante el que se ha desarrollado a través de la universidad en esta red que empieza a dar sus primeros pasos. Buenas tardes a todos y como siempre a su entera disposición. Que tengan buena jornada.